Esto es tan importante. Mire, de verdad le digo que el Espíritu Santo de Dios me ha dado la instrucción muy firmemente de asegurarme de que tú entiendas esto, porque esto tiene que ver con la productividad de tu caminar en el Señor. Así que yo te invito a que no te dejes distraer por nada ni por nadie, porque creo que lo que Dios tiene para nosotros hoy va a ser de muchísima bendición. Yo quisiera comenzar en esta noche haciendo una muy breve recapitulación de algunos de los puntos que ya hemos visto. Entonces quiero en esa dirección decir que voy a mencionar esto, por favor. Número uno, con la intención de que todo el que ya lo recibió lo afirme, lo afirmes. Parte importante de que algo se quede contigo es que te lo vuelvan a decir. Así que aquí hay 3 puntos que necesitamos afirmarlos en ti para que no se te olviden. Número 2, la razón número 2 por la que vamos otra vez a mencionar estos puntos es porque si usted está conectado por primera vez o si llegó hoy aquí por primera vez, necesita ponerse en contexto con nosotros y por eso es importante que se digan estos 3 puntos. Y la tercera razón es porque estos puntos son demasiado importantes como para permitir que a ti se te olviden. Así que quiero recordar nueva vez aquí qué es el poder. ¿Quiénes recuerdan que ya nosotros hablamos acerca de lo que es el poder? Bien, para recapitular, vamos a volver a ver lo que es la definición de poder. Y quiero que todos aquí, por favor, escuchen que poder literalmente es la capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo para ejecutar una acción sobrenatural, ya visto desde lo que es el poder espiritual. Pero visto desde lo que es el poder a nivel general, vimos que el poder es la capacidad de hacer que las cosas pasen. ¿Recuerdan eso? Pero también nosotros, además de identificar, aprender, reconocer lo que es el poder, aprendimos acerca de lo que es la autoridad. Porque fíjese esto, el poder habilita, pero no necesariamente legitimiza. Hay personas que tienen poder y decíamos cuando lo mencionamos que una persona, por ejemplo, con un arma tiene poder en la mano porque tiene un arma. Lo que hay que ver es si tiene la legalidad para usarla, porque no es lo mismo que un militar acreditado tenga un arma que un ladrón tener un arma. Los dos tienen posiblemente la misma arma. Lo que hay que ver es qué tan acreditado está el que la posee. Entonces, en esa misma dirección hay personas que por tener dinero tienen poder, porque el dinero en el sistema terrenal es poder. El dinero te permite hacer cosas, así que el que tiene dinero tiene poder, pero no es lo mismo tener dinero legalmente que tener dinero porque te lo robaste. Entonces, ahí están, los dos tienen poder porque tienen dinero. Lo que hay que ver quién lo está usando legítimamente. ¿Está bien? Incluso cuando una persona trata de usar el poder que Dios da de manera ilegal, en ese sistema, en el del reino, el poder que Dios da no se utiliza, no tiene validez para quienes no andan legalmente. Así que por eso hay personas reclamando poder con fórmulas aprendidas acerca de lo que es pedir poder o esperar que el poder se revele. Pero si no hay legalidad, si no hay autoridad, el poder de Dios no se manifiesta porque se mueve en un orden. Eso fue lo que pasó con los hijos de Seba, que dice la palabra que trataron de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Los demonios respondieron a esto diciendo: a Jesús conozco, sabemos quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Porque el tema es que ellos ahí estaban tratando de usar el poder, pero se les olvidó que este poder, el del reino, no se usa si no hay autoridad para usarlo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Muy bien. Diferencia entre el sistema del reino y el sistema de Dios,
que una persona que robó dinero puede comprar una casa. Y cuando viene a ver, ni el que se la vendió ni siquiera se entera de que fue que se lo robó. Ajá. Pero en el reino, que tú vayas con los elementos, el nombre de Cristo que tiene poder sobre todo nombre, que tú vayas con el elemento, la sangre de Cristo que desbarata todo plan del diablo, pero sin legalidad. Entonces te vas a quedar pronunciando. Pero como no estás registrado en el sistema legal autorizado del cielo, tú puedes aprenderte la fórmula, pero no vas a tener resultados. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Entonces, como esto es tan vital, yo quiero que usted encuentre a alguien y le diga ahora mismo, Dios te va a hablar en esta noche. Dile con autoridad, dile, prepárate que tú no te vas igual de aquí. Ajá. Entonces, si es así en el reino, ¿qué es la autoridad? Vamos a verlo, porque yo necesito que tú te me muevas a lo próximo. Yo estoy feliz porque estoy segura de que esto es una respuesta contestada para quienes están pidiendo un nuevo nivel de revelación. Yo solamente hoy aquí vine por quienes están pidiendo un nuevo nivel de revelación. La comida de hoy está servida para los que quieren moverse a lo próximo, no para los que quieren darle vuelta a lo mismo. A lo mismo no. Vamos a elevarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, escuche el próximo término, es la autoridad. Diga conmigo autoridad. La autoridad viene del griego exousia, ¿se acuerdan? Bien, es el derecho legítimo de ejercer poder en nombre de otro. Por favor, escúchelo. Es el poder o el derecho, muy bien, repítanlo, es el derecho legítimo de ejercer poder en nombre de otro. Usted sabía que, escuche esto, que cuando usted va representando a alguien a un lugar, usted es ese alguien en el lugar. Si le dan una oportunidad, la persona que le escucha teniendo esa oportunidad sabe que está escuchando a quien lo envió. Es decir, que cuando yo actúo como una enviada, mis opiniones las tengo que echar a un lado. Porque los enviados no van a hablar de ellos, van a hablar de quien los envía. Alguien tiene que ayudarme. Aleluya, aleluya. Tú no puedes decir que tú eres un enviado de Dios a llevar palabra de Dios cuando lo que tú estás enseñando es lo que tú piensas, lo que tú crees. El que es enviado de Dios habla lo que Dios quiere que se hable. Habla palabra, no cuentos. Usted ve, si usted se está formando como predicador y maestro, nadie quiere escuchar su cuento ni su chiste. La gente lo que necesita que le prediquen es la palabra de Dios que no retorna atrás vacía y es la que transforma vidas. Amén. Porque hay gente que está usando el don que Dios le dio, pero para contar chistes. Y yo no tengo tema con que usted cuente su chiste porque está bien, no hay problema con eso. Lo que pasa es que no puede haber 10 chistes por cada versículo bíblico. No puede ser. No, escúchame, lo que quiero es ayudarte, mi amor. Lo que quiero es que tú sepas que por eso es que hay personas que van a predicar al lugar y no lo vuelven a invitar. Porque no invitamos un payaso, invitamos un predicador. Alguien tiene que ayudarme. Dígale al que le quede cerca, Dios te va, dile, Dios te va a hablar. Y quiero que tú cuides lo que es tu conexión, tu sustancia, por favor. Cada vez que se dice que tú vas a hablar en un lugar, tienes que preguntarte a quién yo represento. Si es a tu jefe, habla como él. Di lo que él te mandó a decir. Si es a tu líder, habla como él. Es que en la medida como tú te comportas cuando eres enviado, eres un enviado confiable. Pero hay gente que coge en el hecho de ser enviado para actuar como ellos quieren actuar. Yo no puedo actuar aquí como Yesenia Ten. No, señora, a nadie le importa Yesenia Ten. La gente lo que quiere es saber qué mandó Dios por medio de ella. Alguien tiene que ayudarme hoy aquí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Alguien dice amén. Entonces, en esa dirección, el enviado no es más importante que quien lo envía. Ay, pastora, ¿cómo así? En términos de la asignación, no. Porque por eso es que tú estás ahí.
O sea, la razón por la que tú llegaste a ese entorno es porque te enviaron. A ti solo no te hubiesen mandado a buscar. Tú entraste porque alguien te abrió el acceso para que tú estuvieras ahí. Y tú sabes por qué tú estás donde tú estás, porque Dios te abrió el acceso. Tú tienes oportunidades que en otro tiempo no hubieses tenido porque Dios a ti te sacó del anonimato, te dio gracia. Si hay alguien aquí que me puede ayudar a celebrar eso, que Dios le haya dado gracia, que le haya sacado del anonimato. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Cómo va a ser que ahora, luego de Dios ponerte en alto, tú vas a dejar que sea tu ego el que se desplaye? No, Señor. Que sea Dios siempre el que se revele por medio de ti. La autoridad viene del griego exousia y literalmente se traduce como el derecho legítimo de ejercer poder en nombre de otro. No se trata solo de fuerza, sino de legitimidad espiritual. Santo Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 10 verso 1. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor le dijo a los discípulos: yo le di a ustedes potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. El término potestad ahí literalmente es exousia. Y le voy a decir lo que eso significa: autoridad. ¿Qué significa eso? Que el enemigo sabe quiénes son los autorizados en contra de él. Cuando usted va a reprender un demonio, no negocie con él. No, usted es la autoridad de toda fuerza del mal en el lugar donde usted llega. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Por eso es que en cada lugar donde tú vas, los espíritus inmundos sienten que llegó alguien que tiene la capacidad dada por Dios para perturbarlos. Y hay personas que comienzan a hacerte guerra donde tú llegas porque están atadas por espíritus inmundos a los que tú estás perturbando. Y te voy a decir algo: nunca te rebeles contra alguien atado, porque al final la primera víctima es el atado. Así que ora para que Dios lo desate. Ora por misericordia. Por eso es que el cristiano no puede pagar mal por mal, sino que dice la palabra: no sean vencidos por lo malo, venzan con el bien al mal. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha esto: la autoridad es el reconocimiento del cielo de que estás autorizado a representar a Dios en una función o territorio. Es decir, el cielo te reconoce. Cuando el cielo te reconoce, el cielo te avala. My God. Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y Elías dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de lo que tú tienes poco, porque yo te digo que ni el aceite ni la harina van a menguar hasta que no llueva en esta tierra. Escúcheme bien, Dios mío. Luego en Lucas, Jesús dice que muchas viudas había en Israel, pero que Elías solo fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. Jesús nos da una revelación extra acerca de eso. Él dice: Elías fue enviado. Él no llegó ahí porque le dio la gana, ni porque quiso, ni porque se paró, ni búsquenme un sitio. No, Elías llegó como enviado. Como llegó como enviado, cuando él le habla a la creación en el lugar donde lo enviaron, alguien tiene que ayudarme. Aleluya. Cuando usted llega de parte de Dios a un lugar, usted le puede hablar al lugar con la autoridad de aquel que te envía. Vamos. Y el lugar tiene que reconocerte. El lugar tiene que reconocerte como aquel a quien Dios envió. ¿Por qué tuvo que obedecerle la creación? Dígase la harina y el aceite, y dígase la viuda. Porque nadie va a estar obedeciendo a alguien que aparece que tú ni siquiera conoces en medio de una hambruna, que viene ahora y te dice: no coma ni tú ni tu hijo primero antes que darme a mí. No comas. La primera comida házmela a mí. Cualquiera dirá: qué egoísta era Elías. No, déjame explicártelo para que tú tengas un mejor nivel de entendimiento. En la antigüedad habían 3 cargos importantes. Número 1, el rey. 2, el sacerdote. 3, el profeta. El rey dirigía al pueblo. El sacerdote le hablaba a Dios por parte del pueblo, pero el profeta era la representación de Dios en un pueblo.
Así que cuando Elías le dice a la viuda, hazme a mí primero, él no está hablando de él. Él no está hablando de él. Él está diciendo, escúcheme, él le está diciendo a la viuda, vamos a arreglar esto, vamos a poner el orden para que lo tuyo fluya. Para que lo tuyo fluya, lo primero no puede ser ni para ti ni para tu hijo. Para que lo tuyo no se escasee en medio de la hambruna, el orden es darle a Dios primero. Y ella lo recibió. Alguien tiene que ayudarme. Ella lo acató. Y entonces por acatarlo, porque Elías lo pudo haber dicho, y si ella no lo recibe y lo ejecuta, entonces tampoco ve el resultado. Pero ella se alineó. Y dice la palabra efectivamente que ni la harina ni el aceite, ayúdame, cesaron hasta que no hubo lluvia. Pero a mí lo que me llena de gloria y de bendición es saber que es Dios, el mismo Cristo que dice, fue que Elías fue enviado. ¿Ustedes quieren tener los resultados de Elías? Vayan solamente donde Dios lo envía. Y si están en un lugar donde Dios no lo puso, salgan corriendo. Si no fue Dios el que te puso ahí, sal corriendo de ahí. Porque tu efectividad está donde Dios te envía. Ay, no, si yo estuviera ahí. Dígale al que le quede cerca, te dije que te agarre, que Dios te va a hablar hoy. No te asombres cuando a alguien que tiene todos los méritos, todos los reconocimientos, no le va bien en un lado. Y a alguien que no tiene nada de teología, ni de summa cum laude, ni de anillo, llega ahí con el poder y el espíritu de Elías, ay Dios, a ordenar a las tinajas, a ordenar al aceite, a ordenar a la harina. Tú te puedes asombrar porque este mundo cree, aleluya, que Dios endorsa lo que el mundo endorsa. Y no, lo vil y lo menospreciado, dice la palabra, escogió Dios. Y ese es el aplauso. Ayúdame a dárselo mejor al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Cuando Dios te envía, no dejes que nada te intimide. Cuando Dios te envía, no dejes que la duda te asalte. Cuando Dios te envía, no dejes que tus propias debilidades te salgan al encuentro a decirte, ¿cómo tú? Pero tú no tienes lo que se requiere. Por eso es que hay gloria. Porque entonces como tú no tienes, alguien tiene que ayudarme. Como tú no tienes lo que se requiere, tú no calificas y no tienes currículum. Entonces dice Dios, como tú no das para esto, déjame yo hacerlo por medio de ti. Alguien tiene que ayudarme a adorar a mi papá aquí. Ay. Dígale al que le quede cerca, no soy yo. Dile, no soy yo. Dile, es el que me envía. Uf. Yo le pido al Señor que esta iglesia entienda el poder de un enviado. Porque el poder de un enviado trasciende a lo que se ve por encima del enviado. Vamos, que el que es enviado a predicar a un altar no sube solo a predicar. Sube con el aval de quien lo envía. Ay, Dios. Es más, voy a hablar solo a los que predican aquí ahora, porque ellos me van a entender un poco mejor para que los que todavía no predican me entiendan con lo que voy a decir. Predicar un mensaje de parte de Dios es algo tan espiritual que el predicador sabe cuando el Espíritu Santo terminó. Así, Jordani está aquí, Melvin, en el Espíritu. Ay, Dios, usted siente, porque el Señor te dice, terminamos, baja, enviado. Nunca extiendas algo que el Señor terminó. Porque a la gente con discernimiento hasta sabe cuando el mensaje se terminó. No, es verdad. Yo he hablado con personas ahí sentadito, tranquilito, y el espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, como todo es en el espíritu, el que está conectado en el espíritu sabe por el espíritu. Ya el mensaje se terminó y ahora el predicador sigue hablando solo. Ay, Dios mío. Dígale a su vecino, no me hable solo. Dile, yo necesito. Explícale lo que tú necesitas. Dile, yo lo que quiero es la voz de quien te envió. Dile, ¿quién? Ay. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Alguien dice amén aquí. Cuando el enemigo te quiera intimidar y decirte que
Mira cómo está tu casa. Dile, te metiste en un problema serio conmigo. Porque tú tienes un lío conmigo. Y es que yo estoy peleando por mi casa. Porque a mí me enviaron a pelear por esto. ¡Ey, ey, ey! A mí me enviaron. A mí me enviaron. A mí me enviaron. Y soy la voz de Dios en el nombre de Jesús. Dilo así. Para quebrantar todo patrón de maldición en mi casa. Porque así como entró la maldición por un hombre, y fue llamado el primer Adán, aleluya, aquel por el que entró la muerte. Y el segundo Adán, el postrer Adán, espíritu que vivifica. Léalo, la Biblia dice que el primer Adán, por él entró la muerte. Pero por el postrero entró la libertad para la muerte que el primero le dio paso. Eso tiene un mensaje en sí mismo. ¿Y cómo así? Ajá. Si el abuelo tuyo, bisabuelo, tatarabuelo hizo un pacto de entrada de demonios a tu familia, ajá, eso lo hizo él allá. Ese es el primero. Pero ahora Dios levantó un postrero. Necesito saber dónde están los postreros. ¿Dónde están los postreros? ¿Dónde están los postreros? Dígale a su vecino, te sentaste al lado de un postrero. Dile, me levanto como guerrero a pelear por mi por mi casa. ¡Ey! El primer Adán dejó entrar la muerte y el postrer. Porque lo bueno es, ok, hubo uno que desobedeció y dejó entrar. Muy bien. Hipotecó la humanidad. Perfecto. Háblame ahora del postrero. Del postrero que va al desierto. Y Satanás dice, ¿quién es que anda ahí? Dígame quién. Déjame decirte algo. Rusia no pelea con Haití. Amamos a Haití, nuestros hermanos haitianos, para que nadie me confunda ni se turbe. No, los amamos. Pero Rusia no pelea con Haití. Razón, Rusia es una potencia y Haití no lo es. ¿Por qué dice la Biblia que a Jesús en el desierto no va a visitarlo un demonio? Rusia no pelea con Haití. Así que Satanás dijo, ¿quién es que anda ahí? ¿Quién es? Yo no tengo uno en rango que pueda ir a verle la cara a ese. A ese no tengo uno en rango. A ese no tengo uno en rango. No tengo uno en rango. Voy a tener que ir yo. Ay, no tengo uno en rango. Escúchame bien. Si tú estás peleando con cosas que otros no están peleando, tranquilo, se trata de rango. No se trata de que usted sea mejor que nadie. No se trata de que ya hay cosas que a ti no. Vamos. Escúchame, hace como 3 años yo fui a la casa de mi abuela materna. Mi abuela materna murió ya hace algunos años. Y resulta que cuando yo voy a ver la casa de mi abuela materna, me encuentro con una tía y le digo, tía, pero no sé. Yo no sé, tía, esta casa como que se encogió. Yo siento que la casa está muy chiquita. Porque yo me acuerdo de mis memorias aquí, tía, y yo siento como que la casa era grande antes y ahora la siento chiquita. Y ella me mira y me dice, no, mami, no fue que la casa se encogió, fue que tú creciste. Fue que tú creciste. Y te voy a decir lo que ella me quiso decir con eso. En el tiempo donde tú eras una niñita pequeña, la casa era grande para ti. Pero ahora ya tú eres una mujer adulta y ahora sientes la casa pequeña. Vamos, que el trajecito que a ti te ponían cuando tú tenías 5 años, si tienes 20 no te sirve. Entonces el enemigo no está tirando al azar. Él sabe que hay uno de monito. No. Que te lo tiran a ti. No, tú tienes que decirle al que te queda al lado. Se trata de rango. Dile hello. Dile a mí di que jaqueca. Di que para que yo no venga a la iglesia se trata de rango. A mí di que desánimo para que yo no ayune se trata de rango. A mí di que me están haciendo la guerra, que se echen hacia un lado, que tengo al que me defiende, se trata de rango. Alguien dice gloria a Dios. Dígale a su vecino, se trata de rango. Algunos de ustedes antes de venir a la iglesia siempre se armaba un lío en la casa. Y Satanás decía, yo tengo el plan para hacer que tú te entierres en esta casa y no te congregues. Un lío cada vez que tú ibas a la iglesia. Un día tú dijiste, ya yo vi por dónde. Espérate, ya te encontré el ataque y lo voy a desarmar aquí. Ya él sabe que eso no le da resultado. Entonces ya no importa lo que se arme. ¿Tú sabes lo que hacen algunos? Ok, como esto no tienen planes de resolverse ahora, vengo ahora. Ay, dígale a su hermano, ven, dile.
Nos vemos ahora. Porque hay unas movidas que son para robarte la bendición a ti. ¿Alguien dice gloria a Dios? Te vuelves demasiado interesante cuando ya la necesidad no te para. Cuando la incomprensión de tu familia no te detiene. Ay, Dios. Cuando los ataques dentro de ti mismo no son un problema para tú avanzar en lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Entonces en esa, yo no sé, Dios me tiene aquí, Dios mío, como que alguien, como que ustedes están hablando de parte de Dios. Esta sustancia, porque hay gente que se va a mudar en el espíritu en los próximos días. Dígale a su vecino, hay una mudanza, dile. Si tú me ves mudándome, dile, no te preocupes que me elevo. Dile, me elevo por encima de todo ataque. Alguien dice amén. Entonces escuche esto, no se trata solo de fuerza, sino de legitimidad espiritual. ¿Quién te envía? No, que fulano no te quiere, tranquilo, no importa quién te quiera ni no te quiera. ¿Quién te envía? Gloria a Dios. La autoridad es el reconocimiento del cielo de que estás autorizado a representar a Dios en una función o un territorio. ¿Tú sabes lo que significa estar autorizado? Vamos. Autorizado. Tienes autoridad. Decíamos la semana pasada que Dios no tiene autoridad porque Dios tiene poder absoluto. El que tiene autoridad es aquel que lo han autorizado. Y para estar autorizado se necesita a alguien por encima que te autorice. Como no hay nadie por encima de Dios, entonces Dios no tiene autoridad. Dios tiene poder absoluto. Él autoriza y a él no lo autorizan. Hablando del Hijo, dice Filipenses capítulo 2, dice exactamente del verso 5, ¿verdad? En adelante, dice que a Jesús le fue dada toda autoridad. ¿Por qué? Por causa de su sumisión. Porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el único momento que alguien es confiable para ser autorizado es cuando ha mostrado obediencia. Porque la autoridad no se le da a gente desleal. La autoridad no se le da a gente que no obedece. En el reino, la autoridad que Dios da se la da a quienes lo obedecen. Dicho esto, avanzamos a lo próximo. Mi alma adora a Dios y este es el último punto para entrar en lo de hoy. Escúchelo. Jurisdicción. Diga conmigo, jurisdicción. Ya vimos lo que es el poder, vimos lo que es la autoridad y ahora vamos a escuchar lo que es la jurisdicción. Jurisdicción es, oiga lo que es, Dios, es el ámbito o territorio de influencia donde tu autoridad es reconocida y respaldada. Ay, Dios mío, Padre, te amo, te amo. En cada territorio donde tú eres enviado, hay fuerzas del enemigo operando ahí. Yo quisiera tener el tiempo, no lo tengo. Los espíritus inmundos están organizados. Por eso Efesios habla de huestes espirituales de maldad, habla de principados, habla de potestades, porque hay rangos. Entonces escúcheme, hay espíritus inmundos que atacan personas, hay que atacan familias, hay que atacan ciudades. Dígame si usted ha visto un patrón repetido, espiritualmente hablando, en familias. Donde, por ejemplo, los hombres siempre mueren, hombres, en accidentes o de cáncer o por muertes repentinas. Hay ciudades, hay lugares, hay específicas carreteras incluso, donde hay demonios provocando accidentes. Escúcheme, hay cosas que no son normales. Están movidas por fuerzas sobrenaturales. En cada lugar donde Dios te envía, hay un poder contrario operando. El problema del enemigo es cuando llega un enviado. Dios. Déjeme corregir. El problema no solo es cuando llega el enviado. El problema es que aquel que fue enviado coja en serio que lo enviaron. Porque usted puede llegar como enviado, déjeme arreglar esto, y como enviado no decir nada, y como enviado no perturbar nada, y como enviado adaptarse a lo que el diablo quiere ahí, y ser como quiera un enviado.
Ahí es que viene la gente enviada a decir, ay, yo... Dígale a su vecino, empújalo un poco y dile, vamos a ver si tú te activas, enviado. Dile, mira, enviado, dile, enviado, actívese. Enviado, actívese. Usted puede ser el enviado, pero si no actúa como enviado, ¿qué va a pasar? Que lo que Dios mandó a través de ti no se va a desatar. ¿Dónde están los enviados hoy aquí? Entonces escuche lo que dice la palabra. Escuche. Mateo 28, 18 y 19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está fuerte. Vayan. El Señor los envía. De hecho, les da unas demarcaciones. Le dice exactamente hacia dónde deben moverse, dónde deben esperarlo. Ay, ¿dónde deben esperarlo? El Señor cuando te manda, Él te da instrucciones específicas. Alguien dirá, ¿y por qué yo no las recibo? Escucha por qué no las recibe mucha gente. Porque no habla con quien le envió. Si usted quiere instrucciones específicas, hable con quien le envió. Salmos 32, 8, te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jurisdicción no se autoproclama, se recibe por asignación divina y por obediencia al que envía. Ahora yo quiero que usted sepa que vamos a entrar en un terreno bien importante. Diga conmigo, gloria a Dios. Yo quiero que la gente que ama la profundidad bíblica sepa que Dios te trajo hoy aquí para que tú veas algo interesante. Lo primero es que en la Biblia, diga conmigo, en la Biblia hay patrones. En la Biblia hay patrones que usted tiene que comenzar a ver. Por favor, mi amor, comienza a verlos, vida. Necesito que aprendas a ver lo que la palabra te comunica. Dice la Biblia que tenemos testigos, que tenemos esta nube de testigos, dice Hebreos 11, para que nosotros veamos cómo a ellos les fue con su fe, para que sepamos cómo nos puede ir a nosotros con la fe que nosotros tenemos en el Señor. Que observemos, que miremos, que las escrituras dan testimonio del Señor, que las veamos, que entendamos el poder que tienen, la autoridad que tienen para traer revelación a nosotros. Entonces en la Biblia hay patrones y yo solo quiero hablar de uno, solo de uno para llevarte a lo que Dios quiere darte en esta noche. Escúcheme, hay un patrón mostrado que se repite en varios pasajes de la palabra y ese patrón tiene que ver con la forma como Dios procesa lo que Él va a compartir. En este sentido, cuando Dios te llama, vamos, ¿dónde están la gente que Dios ha llamado aquí? ¿Cuál es ese llamado? El llamado de Dios es cuando Él te toca. Cuando tocó tu corazón y tú, si respondes al toque, respondiste al llamado de salvación que el Señor te hizo. Hay gente tocada y no le está respondiendo a Dios. ¿Y por qué Dios no ha hecho todavía algo con ellos? Porque Dios nos rompe puertas. Para Dios poder obrar en ti, tú tienes que, oye bien, tener la disposición de que Él entre. Porque Él no rompe puertas, no las rompe. Entonces Él te toca y te dice, te quiero salvar. Y si tú abres, Él entra y te salva. Él te toca y te dice, quiero que tú dejes la rebeldía porque quiero usarte. Y si tú la dejas, te usa. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con gente que Él llama. De hecho, hay momentos donde la Biblia también revela que cuando Él ha querido usar a quienes no exactamente le sirven, como gente que no era del pueblo de Israel, que incluso a veces vemos en la misma palabra que no del todo era gente cristiana, y la vamos a ver incluso hoy con una de las partes de la clase. Pero la Biblia habla de un rey llamado Ciro, al que el Señor le llama mi ungido, Ciro. Ciro, mi ungido. Y Ciro no era de parte del pueblo de Israel. De hecho, se había anunciado el nacimiento de Ciro
150 años antes de que él naciera. Algunos comentaristas dicen que se había anunciado 200 años antes de que él naciera, porque ya el Señor había dicho antes de que Ciro naciera: he aquí yo envío a mi ungido, a Ciro, el que va a ser útil en el propósito que yo tengo con mi pueblo. Dice que Ciro nace y después se encuentra unos libros que hablan de él. Y Ciro dijo: es de mí que se está hablando aquí. Y dice que cuando él leyó eso y dijo: pero esto es de mí que se está diciendo, él dijo: no, pero entonces quien me creó y me cuadró para que yo naciera en este tiempo, tiene que saber que tiene todo lo que él puso en mí para que esto que escribió de mí se cumpla en mí. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero en la Biblia, diga conmigo, hay patrones. Y el primer patrón que quiero que veamos es este: Mateo 14, verso 19. Y yo quiero que Cristina me ayude con la lectura de Mateo 14, 19. Cristina. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Por favor, producción, me dejan aquí el texto. Vamos a verlo juntos, iglesia. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Lo primero es que aquí, en ese entonces, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Hay algo interesante, no dejes de verlo. ¿Qué es? Que Dios, antes de obrar un milagro, primero siempre establece un orden. Y hay gente que está pidiendo milagros sin primero ordenarse. Dios, haz un milagro en mi finanza, primero ordénese. Dios, haz un milagro en mi salud, ordénate. Déjate de estar comiendo mal, ordénate. No pidas milagro que después tú mismo vas a desbaratar por falta de entendimiento. Primero, ordénate. Primero, ordénate. Dios, haz un milagro en mi casa. Claro que lo voy a hacer, pero primero... Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo 1, partió 2 y dio a los discípulos. Patrón, bendijo, ¿qué más? Partió y dio. Vamos a repetir eso. Bendijo, partió y dio. No lo olvides, lo vas a necesitar, porque eso habla de ti. Bendijo, partió y dio. Pero tú sabes a quién fue que bendijo, partió y dio. Lo que tomó. Lo que tomó. ¿Y por qué lo tomó? Porque él preguntó a los discípulos: ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y le dijeron: lo único que hay aquí es un muchacho que tiene ahí 5 panes y 2 peces. Tráiganmelo. Es lo mismo. ¿Dónde está la gente que quiere salvación? Que vengan. ¿Qué hay aquí? Tráiganmelo. Lo primero es que todo lo que Dios va a usar comienza en la mano de él siendo insuficiente. Ay. No, déjame enseñártelo. 5 panes y 2 peces para toda una multitud. Eso no da. Pero si tú dejas que Dios lo toque, prepárate para que tú veas lo que Dios puede hacer por algo que no da. Con algo que no da. Eso es lo que va a predicar, eso no da. Es el que va a pastorear, eso no da. Es el que va a dirigir la empresa. Es verdad, no da. Pero si yo lo pongo en la mano del que lo multiplica, tú vas a tener que ver lo que él hace con lo que no da. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén? Tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, Dios mío, los bendijo, los partió y los dio. Cuando el Señor te trae a Él, lo primero que hace es que te bendice. Qué bueno es que Él no te parte sin ser bendecido. No se puede aguantar, eso no se aguanta. Me están diciendo que repita, déjame explicarlo mejor. Lo primero que te llama, lo primero es: tráigame los panes y los peces. Que no te dan, tráiganmelo.
Pero tú sabes, tú oíste que fue lo que yo te dije, que son 5 y 2, que no te dan. Yo te dije, tráiganmelo. ¿Oíste quién es el que viene? Es un drogadicto, tráiganmelo. Es una prostituta, trae, shakai, tráemelo. Es uno que estaba hundido en la homosexualidad, tráemelo. Es un bandolero, un sicario, uno que tenía un expediente. Tráemelo. Es un tartamudo. Es una ramera, pero se llama Ra. ¿Qué hacemos con ella? Ay, Dios mío, dígale a su vecino, Dios te trajo, dile, anúnciale para que no se le olvide. Que a veces el enemigo le quiere hacer creer que no tiene valor. Dile, Dios te trajo, dele fuerte ese aplauso. Déselo al Señor. Alguien dice amén. Entonces, escuche esto. Es un patrón. Diga conmigo un patrón. Ay, Dios mío. Santo. Es un patrón porque además en el libro de Lucas, capítulo 22, 19. Busque conmigo Lucas 22, 19. Cristina, ¿me ayudas? Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Ok, escuche esto. Hay 2 tipos de quebranto. Diga conmigo, gloria a Dios. Y usted va a decir, ¿cómo así? Yo te lo voy a mostrar ahora. El pan que le llevan a Jesús para alimentar multitud está en la mano de un niño. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién lo tenía, iglesia? Vamos, ¿quién lo tenía? Un niño. ¿Eran cuántos panes? ¿Y cuántos peces? Perfecto, están en las manos de un niño. Dice que él los toma, los bendice y los parte. Ahora, intencionalmente, quiero que veas este otro patrón. Luego tomó el pan, aquí tomó el pan, aquí lo partió. Primero aquí lo partió y luego dio gracias. Y usted va a decir, ¿qué pasó aquí? Porque aquí fue que lo partió y después dio gracias. Te voy a decir dónde que está la clave. El pan del muchachito sale del muchachito. Y este pan está en la mesa del maestro. Así que no es lo mismo hablar de uno que aparece de por allá, que Dios lo trae insuficiente, a uno que ya está en la mesa. El hecho de que ya tú estés en la mesa no significa que el primer quebrantamiento te avaló para todo lo que Dios quiere hacer contigo. Aquello era para repartirle a multitud y ahora esto es para repartirle a apóstoles. Ay, no, es que yo no sé si... No, alguien me tiene que ayudar a predicar esto. Hay gente, escúcheme, que dice, no, pero ya mi Dios me quebrantó. Ay. No, porque yo le pasé todos los procesos a Dios. Hasta Niágara en bicicleta lo pasé yo. Dice el Señor, ven acá, que ahora te elevo a otro nivel de proceso. Y alguien dirá, no, porque es que ya yo no quiero más proceso. Lo que pasa es que, tú sabes, escucha, tú sabes qué fue lo que hizo el primer proceso, que tú llegaras a la mesa del maestro. Pero ahora cuando se trata de repartirte a ti a apóstoles, eso es otro nivel. Ahora dime en qué nivel de quebranto es que tú estás. Porque déjame decirte algo, el Señor te dice, yo no quebranto algo que no es mío, que no esté en mis manos. Y si ya el quebranto que tú estás pasando aquí viene luego de un quebranto previo. Ay. Eso está hablando de un movimiento en el mundo espiritual. Yo quiero saber dónde está la gente que se está moviendo. Dígale al que le quede cerca, me estoy moviendo. Dile, me estoy moviendo. Dile, me estoy moviendo. Alguien dice gloria a Dios. Pero en ambos casos el patrón es que Dios toma, que Dios bendice, que Dios parte y que Dios da. La evidencia de que te va a dar, que te va a repartir, que va a usar lo que tú eres, es que te está quebrantando. Porque no es verdad que el Señor quebranta algo que no vaya a dar. Ay, Dios. Ayer nosotros estuvimos rapidito aquí hablando. ¿Alguien vino al segundo servicio ayer? Ay. Juan 9. Y cuando pasó, vio a un ciego de nacimiento. Decíamos, el ciego no lo vio a él. El ciego no lo vio. Y si usted se fija, ni siquiera pidió que lo sanaran. Los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ninguno. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten.
Jesús dice esto, escuche, esto no es de que pecó ni él ni su padre. Yo esto lo tengo como un escenario de revelar aquí las obras de Dios. Jesús sanó al ciego Bartimeo diciendo, recibe la vista. Pero a este ciego lo sanó distinto. La Biblia dice que escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Además dice que el ciego no vio cuando Jesús le puso el lodo. Porque Jesús dice, por adelantado, yo voy a revelar las obras de Dios aquí. Y en toda obra de Dios siempre se necesita una parte que viene de Dios y una parte que depende del hombre. Así que cuando el Señor hizo la parte que depende de él, que es hacer lodo y llevar a los ojos del ciego, el milagro ahí no se desató. Porque en las obras de Dios el diseño es, hay una parte de Dios y ahora hay que ver lo que tú haces cuando Dios te toca. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque le explicamos aquí ayer. Decíamos, escuche, decíamos que el término Adán literalmente viene de la raíz hebrea Adama con H y se traduce como tierra roja o suelo fértil. De esta misma idea hebrea viene también el significado de la palabra en latín que es humus. Diga conmigo ahí. Humus. En latín, el término hombre significa humus, tierra. Entonces, de esta palabra en latín salen dos términos interesantes. Producción, si lo tenemos. De humus salen dos palabras fundamentales para entender quiénes somos. Sale el término humano y sale el término humildad. ¿Qué significa humus? Tierra. ¿Qué significa Adán? Adama en el hebreo, que traducido es tierra roja o suelo fértil. Es la misma palabra en latín que es humus, de donde viene humano. Así que usted como humano, usted lo que es un pedazo de humus. Ay, Dios mío, la gente que vinieron aquí con su, dígale a su vecino, dile, ay sí. Ayer decíamos que la única diferencia entre la tierra que somos y la tierra que pisamos es el soplo de Dios. No hay otra diferencia. Cuando Jesús usa el polvo de la tierra y lo escupe, al polvo de la tierra le pone su ADN. Y como creó en Génesis, vuelve a crear aquí en el Evangelio de Juan. Diciendo, como yo creé allá con mi ADN. Decíamos que la saliva tiene ADN. Y de la única manera que ese polvo que todo el mundo lo pisaba podía ser elevado era si Dios lo escupía. No. Cuando el Señor escupe lo que otros están pisando, es que lo que entonces Él... ¡Ey! Es entonces cuando el humus sube y se eleva. Yo no sé si, dígale a tu vecino, dígale a su hermano, cuidado con pisarme, dile. Dile, cuidado que a mí dile, el Señor me está quebrantando para elevarme. ¿Dónde está la gente que Dios está preparando para elevar aquí? Entonces estamos viendo que hay un Dios que quebranta panes para repartir. Que hay un Dios que escupe el humus para elevarlo. Y eso significa proceso. Partir panes, proceso. Pero no es verdad que Dios va a dejar aquello en lo que escupió con su ADN ahí. No, ayúdame. Con su ADN ahí. La única diferencia en la que yo estaba antes de no tener al Señor es que no tenía su ADN. Pero ahora con el ADN aquí. Ay. Con el ADN en mí. Dígale a su vecino, tengo el ADN en mí. ¿Dónde está la gente que tiene el ADN de Dios aquí? Dígale a su vecino, algo Dios va a hacer contigo. Dile, por favor. Si ustedes me regalan 20 minutos, yo termino este discipulado. No esté diciéndome así si tú no le ves la cara a tu vecino. Pregúntale, dile a tu vecino, ¿estamos de acuerdo? Ay, Dios. Ay, santo. Escucha esto. Ay, Dios. Génesis 3:19, Cristina, ¿qué dice? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Entiéndalo. El hecho de ser humilde es esencia del ser humano. Lo que pasa es que el humilde que tiene que ser, deja de ser cuando se le olvida lo que es.
Cuando usted entiende quién usted es y no se le olvida, usted sigue siendo amable. Mire, si no se te olvida, tú eres tan amable, tú eres tan servicial, eres tan afable con todo el mundo. Porque es que tú dices, tú sabes que tú eres humus y yo también. Tú eres polvo, yo también. Ahorita cuando viene a ver, cuando nos muramos en el cementerio, cuando viene a ver, nos juntamos todo ese polvo y toda esa tierra juntos. Aquí diga que no nos llevamos. Diga, no, aquí hay gente que me tiene que ayudar. Escúchame. Dios. No dejes que la arrogancia te quite la belleza. La belleza de la gente está en su humildad. Mire, le voy a decir algo. Hay gente que vive amargada y usted no sabe ni siquiera por qué. Pero alegra el alma ver gente que cuando tú la ves te sonríen. Y la gente que está pidiendo ministerio, si no está listo para ver gente torciéndole la boca en el frente, usted no puede pedir ministerio. Porque tú vas a ir a lugares donde tú te vas a encontrar un grupo que va a ser... Y tú delante de ellos tienes que desatar el ADN. Dígale al que le quede cerca, recibe, dile, recibe de lo que yo tengo. Ay, que Dios me envió a pastorear desde que se levanta el primer usado del enemigo, tratando de apagarte el gozo. Ya dije que tú vas a abandonar el ministerio. ¿Qué es eso? ¿Te imaginas que el enemigo tenga poder para alterar el mensaje de Dios en ti si alguien no está de acuerdo con lo que tú dices? El enemigo va a hacer que tú los encuentres. Tú puedes estar en una multitud, te lo digo. Puedes estar en una multitud de 3,000, 5,000, 10,000 y él va a hacer que tú enfoques al que no está de acuerdo contigo. Porque el plan es que el mensaje no salga de ti. Y en el momento donde tú no estás haciendo contacto con alguien que está haciéndote mueca acerca de lo que tú estás mandando, tu espíritu, si no lo sabe echar hacia un lado, se va a ver afectado para transferir el mensaje. Por eso es que yo siempre le digo a los predicadores, búscate a alguien que te termine de sacar el mensaje. ¿Cómo así? Búscate a alguien que cuando tú hagas contacto con él, tú lo veas como la buena tierra, tratando de recibir. Porque si no, lo otro te va a desenfocar. Dígale a que le quede cerca, no hay distracción y no hay desenfoque. Dígale, no te distraigas. Uf. Aquí está la presencia de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora yo quiero sí entrar en esto rapidito. Dios mío, te amo, Señor. 3 niveles de autoridad que Dios otorga a los hombres. Yo quiero saber dónde tú estás de esos 3. Esta va a ser la misión mía como predicadora, como tu pastora, como maestra de la palabra. Hoy es que tú entiendas cuál es el nivel en el que tú estás. Yo quiero saberlo. ¿Y tú? Dígale a su vecino, ahora mismo se va a saber, dile. Muy fuerte. 3 niveles de autoridad que Dios otorga a los hombres. Primer nivel de autoridad. Ya aquí todo el mundo sabe lo que es poder, autoridad, jurisdicción, ya. Ahora vamos a entrar en esto. 3 niveles de autoridad que Dios otorga a los hombres. El primer nivel es la autoridad sobre las cosas. Necesito que usted sepa que mucha gente está muy confundida porque ellos piensan que el mayor nivel de bendición que Dios puede darle a ellos es cosas. Que si Dios me va a bendecir porque si me da una casa, si me da un carro, si me da posición, si me da dinero, si me da... Te tengo noticia. Tú puedes ser el más millonario que esta tierra ha visto y eso es lo mínimo que Dios tiene para darte. Te lo voy a volver a decir. En Dios no hay números. En Dios no hay números. Es en tu cuenta que los hay. En las de Dios no hay números. El dinero lo hace un mortal. De hecho, los billetes están hechos de lino y algodón. Lino y algodón. El Salmo 50 dice, todo lo que se mueve en la faz del campo me pertenece. Es decir, que el lino con el que hacen los billetes está en el campo y el algodón también. Son números hechos en una imprenta, vamos a aclararlo, que tienen un valor, claro, el valor se lo da el sistema, pero el Dios tuyo no lo controlan los sistemas. Así que déjame aclararte algo, a Dios no lo trancan los números. Tú tienes que saber al Dios que tú le sirves. Escúchame bien, porque si el enemigo logra hacer que tú metas a Dios en una caja, ese será el Dios tuyo de tu caja, pero no el Dios del universo.
Entonces a quien tú le tienes que creer es al Dios del universo. Y Él no está en tu caja. Dígale al que le quede cerca, Dios no está en una caja. ¿Alguien dice amén? Entonces, 3 niveles de autoridad que Dios otorga. No es el nivel de las cosas el máximo. Ese es el más ínfimo. Ese es el menor. Repito, cuando Dios le da cosas a alguien, esa persona por tener cosas no ha experimentado lo máximo de Dios. ¿Y usted cree que sí? Porque usted cree que tener cosas lo es todo y no, repito, no, eso es lo menos. Ahora vamos a la palabra. El primer nivel de autoridad que Dios otorga es autoridad sobre las cosas materiales. En ese nivel donde el Señor prueba la fidelidad y el corazón del hombre al que le entrega algo. Porque es una prueba. Escúchame, vida, dice la Biblia, de los recibidos de tu mano es que te damos. Es de los recibidos de tu mano que te damos. A Dios yo no le doy, a Dios yo le devuelvo lo que Él ya me dio. Entonces, cuando el Señor te ubica en este nivel de darte cosas, Él lo que está haciendo es probando tu fidelidad y probando el corazón tuyo con relación a la administración de lo que Él te otorgó. Cuando Dios te eleva y te encuentra fiel, te honra dándote dominio sobre las cosas. Ahora bien, usted va a decir, ¿cómo así? Si usted no es fiel en lo poco, Dios no le va a dar más. Por eso es que hay gente que solamente tiene lo justo. ¿Cómo así? Tiene solamente el sueldo que se gana. Tiene lo justo. Pero yo no te estoy hablando solo de eso. Yo te estoy hablando que cuando Dios te da la gracia de tener cosas, Él te da inteligencia, te da conexiones. Él abre unas fuentes de donde proceden otras cosas que tú las atraes, no las persigues. Porque te caen atrás a ti como parte de la bendición de Dios en ti. Eso es una unción especial. Todo el mundo no la tiene. Hay gente, repito, que vive de lo que se gana y eso es bendición también. Yo no estoy hablando de sueldo, estoy hablando de un nivel mayor de provisión que es sobrenatural. Y ese lo tiene la gente que cuando solamente ganaba el sueldo le fue fiel a Dios. Ese nivel se desata en la gente que cuando tenía poco, como la viuda de Sarepta de Sidón, que teniendo poco, tuvo mucho. ¿Por qué? Porque supo poner a Dios primero en lo poco que tuvo. Vamos, ay Dios mío, ayúdame. Para poder tener un poquito de harina y un poquito de aceite que no se acaba, primero hay que tener una disposición a entregarlo. Porque cualquiera dice, yo quiero que en mi casa llegue la unción de la viuda de Sarepta de Sidón. Eso no le llega a quienes no primero se atreven a entregarlo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Para yo poder tener este nivel de abundancia, primero tengo que haber sido fiel cuando solamente tenía lo escaso y lo suficiente. Es ahí donde la palabra de Dios dice, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Ahora estamos en ese primer nivel y yo no quiero que usted mire a nadie ahora. No mire a nadie, pero le voy a decir algo. Hay gente que no tiene que pedir nada. Hay gente que se le abren las puertas de una manera sobrenatural. Hay gente que toca algo seco y por ponerle la mano tienen ellos una unción en sí que hacen que lo seco reverdezca. Y a ellos, santo Dios, el Señor los usa para abrir pozos. A ellos el Señor los usa con un nivel de autoridad que donde llegan el ambiente tiene que cambiar. Cosas que no avanzaban, por ellos avanzan. No es por ellos en su capacidad, vamos, es por ellos en su lealtad. ¿Alguien dice gloria a Dios? No pidas más cuando tú no has sabido ser fiel en lo poco. La evidencia de que tú estás legítimo para pedir más es que Dios te vea siendo fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco es decirle al Señor, ven a ver que ya yo estoy listo para que me promuevas. Ven a ver cómo manejé lo que me diste hasta aquí y observa qué tan listo estoy para moverme hacia lo que me tienes preparado. Hay gente que cree que las cosas están estancadas y que por el diablo. No, lo que lo tiene estancado es tu falta de obediencia a serle fiel a Dios en la estación donde tú puedas estar. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Este es el nivel más elemental de todos. ¿Por qué?
Porque muchos piensan que tener bienes o abundancia es señal de madurez, pero Dios no mide la madurez por posesiones, sino por buena mayordomía. Dios no mide la madurez por posesiones, sino por qué también tú administras lo que Él ya te dio. ¿Cómo administras lo que tienes? ¿A quién le sirves con lo que tú posees? Porque no es para servirte a ti que Dios te da lo que te da, es para servir a otros. Dios también mide cuando te pone en abundancia si los recursos que te ha confiado los ves como tuyos o los reconoces como un voto de confianza de Dios para probar tu capacidad de ser un buen administrador. Vamos a ver de esto un ejemplo, el ejemplo del pollino en Lucas 19, 29 al 31. 29 al 31, sí, Cristina. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: y a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Quién lo necesita? El Señor. El término Señor viene del original griego kurios y se traduce como dueño absoluto de todo. Cuando preguntaron, ¿quién lo necesita? El Señor. El dueño absoluto de todo. Y los que estaban administrando el pollino dijeron: desátenlo. Porque si quien lo está pidiendo es el dueño absoluto de todo, quien lo está pidiendo es quien lo proveyó. Déjame explicártelo, iglesia, de manera sencilla y simple. Todo lo que Dios te ha dado hasta aquí tiene que estar listo para el momento que Dios diga: desátenlo. Ese talento que yo te di, desátame eso, que mi obra lo necesita. Tu tiempo lo quiero aquí sirviéndome en el call center, atendiendo a la gente que está llamando en turbación de las naciones. Quiero que me desate lo que te di, mi obra lo necesita. Hay gente con pollino a lo que Dios le dio pollino y le dice después: desátalo. Y ellos: no me desatan, ponle 2 sogas más a ese pollino. Y el Señor mirándote. Y ¿que quién que lo mandó a buscar? No. ¿Que para qué? No. ¿Que para comprar un templo? No. Ay, Dios mío. No mire para los lados ahora, solamente adora a Dios. Adora a Dios. Que yo sea partícipe del proyecto de compra del templo de soplo de vida. Escúchame bien. Si los dueños de ese pollino no desatan ese, el Señor sabía muy bien dónde estaban los otros. Porque a Dios no lo frena la falta de entendimiento de quien Él dio a administrar algo. Aquí está la presencia de Dios fluyendo hoy. Cuando Dios te da algo, lo que el Señor te da tiene que estar listo para ser desatado cuando Él diga: desátenlo. Esta es una señal de madurez del primer nivel. No cuánto tienes, sino cuán disponible está lo que tú tienes para glorificar al Dios que te lo dio. Porque cuando estás bajo la autoridad de Cristo, las cosas materiales también se someten a su voluntad a través de ti. Ay, Dios.